Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí un nuevo video para su canal Economía. En este caso vamos a hablar acerca un poco del stop loss, que me han preguntado, Rafael, ¿cómo tú colocas los stop loss? ¿Cuáles son tus criterios? Y bueno, aquí te voy a explicar qué es lo que yo veo más o menos o cómo interpreto yo para colocar a la hora de colocar un stop loss. Sin embargo, antes de continuar, yo te quiero aclarar, ok, que no existe un solo método perfecto para colocar un stop loss, entendido, sino que a medida que tú tengas experiencia, que vayas aprendiendo acerca de los contextos del mercado, pues vas a tener una posibilidad de tener tal vez un poquito más de acierto a la hora de colocar un stop loss, ¿ok? Pero siempre debes tener en cuenta que no es un solo método específico y que vas a tener que comprender algunas cositas, y dependiendo del tipo de mercado, esto es algo que tal vez te vaya a repetir mucho durante el video, porque varía dependiendo del tipo de mercado, tú vas a encontrar ciertos criterios que predominan más que otros a la hora de colocar un stop loss, ¿ok? Pero de repente tú llegaste a este video, estás buscando cosas de trading y te dirás, bueno, pero ¿qué es un stop loss? ¿De qué me está hablando este señor? Ok, bueno, entonces un stop loss simplemente es una orden que tú le das a un broker o a un exchange para detener pérdidas de un trade, de una operación de trading, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú de repente compras un activo, compras un activo a un precio determinado y tú calculas que el activo va a subir. Entonces resulta que el activo, en vez de subir, lo que hace es bajar de precio. Entonces tú colocas una orden que te diga, bueno, mira, yo estoy dispuesto a perder hasta este nivel de precio. Digamos, tenías $100 y estás dispuesto a perder hasta $10. Entonces en lo que el activo se devuelve y te toca a ese nivel, él te saca del mercado. Eso se utiliza para evitar que tú tengas muchas pérdidas, ¿ok? En el trading siempre van a haber operaciones que van a salir mal, que vas a tener algunas pérdidas. Lo importante siempre va a ser en el controlar que esas pérdidas sean pequeñas, pero que tus ganancias sean grandes. Y cuando tú haces, digamos, la resta de las pérdidas con las ganancias, te queda un beneficio. Y eso se trata de este mundo, de esa forma así básica, pero que tiene su complejidad, ¿ok? Entonces eso simplemente es un stop loss, es una orden que tú le das al broker para que te detenga a la hora que el mercado no funcione. Igual, si tú vas en short, o sea, digamos que estás buscando que el mercado baje, entonces si tú haces una venta y resulta que el activo no cae, sino que al contrario, que el activo sube, entonces él te detenga esa pérdida para que tú no pierdas más dinero del que ya estés dispuesto a colocar cuando ya entraste en el mercado. Eso simplemente es un stop loss. Ahora, ¿qué tomar en cuenta para un stop loss? Lo que la mayoría te va a enseñar siempre es que tú debes tomar en cuenta es el porcentaje de dinero que tú estás dispuesto a perder. Sea 10%, 15%, 20%, 5%. Eso va a variar de acuerdo a tu capital, a tu tipo de trading, ¿entendido? Y al activo. ¿Por qué? Porque hay activos que su volatilidad es mucho más grande que otros. Sin duda el porcentaje de pérdida es la base, pero no puede ser el único indicativo a tomar como un nivel fijo. O sea, el stop loss es más un arte que una ciencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es que solamente cada vez que yo entre, entonces yo nada más voy a perder hasta 10%. ¿Entendido? En todas las operaciones que yo haga. Pero resulta que si tu entrada no es muy buena, entonces colocar un stop loss a 10%, digamos, probablemente lo vas a perder. ¿Okay? O por el contrario, si tu entrada es muy buena, a lo mejor tú tienes que proteger con solamente 5% y no tienes que ponerlo a 10%, o sea, lo puedes proteger. Entonces, eso va a variar dependiendo de otros factores que vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, si tú por lo general trabajas de forma automatizada el stop loss a los porcentajes, vas a perder dinero porque puedes estar arriesgando mucho, ¿entendido? Entonces,
puede ser que de repente, en vez de buscar un ratio de cada 10 operaciones, ganar 5 o 6, puedes estar perdiendo 7 o 8 si tu stop loss está muy ajustadito, ¿ok? O por el contrario, si el stop loss está muy grande, tal vez tú con 2 operaciones que pierdas, entonces pierdes mucho capital. Por lo tanto, no hay que ser tan rígido a la hora de colocar tu stop loss. Ahora, el porcentaje es importante, sí, porque eso es lo que te va a dar una medida de que si tu stop loss está en cierto margen de lo que tú estás dispuesto a perder, tú lo colocas o no, o decides entrar en esa operación o no, ¿ok? La volatilidad del precio puede variar dependiendo del activo y la temporalidad que operes, por lo tanto un porcentaje fijo no es del todo viable. ¿Qué pasa? Si tú de repente tienes un activo que tú puedas operar, por ejemplo en mi caso las acciones yo la veo en gráfico semanal para la tendencia, en diario para operar y en 4 horas para buscar una entrada. Entonces, un porcentaje de 3%, 4% en acciones, pues simplemente no tiene sentido porque me lo va a tocar. ¿Me entiendes? En el caso de las acciones, yo tengo que buscar un stop loss de 20%, 15%, 25% en esa temporalidad. Ahora, si yo opero acciones en scalping, gráficos de 2 minutos, 4 minutos con apalancamiento, entonces digamos que yo no puedo pretender colocar 25% de stop loss, lo más seguro es que tengan que buscar 2 o 3% de stop loss. Entonces eso te va a ir variando en ese sentido y eso sí lo tienes que descubrir tú aparte de acuerdo a tu forma de trading porque eso va a variar, ¿ok? Entonces te voy a colocar algunos ejemplos donde tú vas a poder verlo más adelante. Ahora bien, un buen stop loss, como ya te mencioné antes, depende de una buena entrada. O sea, si nosotros buscamos una entrada mucho más, digamos, si voy en long, voy en compra, una entrada mucho más abajo que se mantenga bajito esa volatilidad de precio, esa posibilidad de que el precio caiga, pues mi stop loss me va a hacer, digamos, perder menos porcentaje. Voy a perder a lo mejor 6, 7% a la hora de yo ubicarlo. Pero si tu entrada es muy mala y estás comprando en un precio exorbitantemente alto, entonces tu stop loss te va a quedar más de 30-40%, que si la operación sale bien, perfecto, pero si sale mal, entonces la pérdida es muy grande. Por lo tanto, este ciclo que tú ves aquí, que hice un buen stop loss, depende de una buena entrada. Una buena entrada va a depender de estos factores, que es determinar la tendencia, niveles de soporte o resistencia, medias móviles, zonas de alto volumen, entre otros factores, y determinar estos niveles de soporte, resistencia, medias móviles, te va a hacer también colocar un mejor sitio en el stop loss. Esto lo vas a entender tal vez un poquito más adelante, sobre todo cuando te coloque el ejemplo, pero una siempre va a depender de la otra. O sea, una buena entrada no te garantiza que todo salga bien, porque siempre hay una probabilidad que salga mal, pero te garantiza que tú puedas tener un stop loss optimizado. Ahora bien, nosotros cuando estamos haciendo trading y en trading experimentado, siempre va a buscar entrada lo más bajo posible para evitar que luego de su compra el precio siga bajando, ¿ok? O lo más alto posible para evitar que por si vende el precio siga subiendo, ¿entiendes? Lo más alto posible por si vende el precio siga subiendo. Tiene que evitar eso a toda costa. Entonces, por ejemplo, el primer gráfico que vemos del lado izquierdo, nosotros podemos resaltar claramente donde el precio que estoy buscando entrar, que es la línea amarilla, está en una zona baja del activo. ¿Entendido? Está en una zona bastante baja, la cual nos va a permitir tener un stop loss bastante ajustadito. ¿Entendido? Ahora bien, en el otro gráfico que vamos en short, nosotros tenemos que buscar cierta estrategia que nos permita comprar, vender en una parte alta y tratar de evitar que el precio siga subiendo, ¿ok? Que siga subiendo. Imagina que esta salida está muy gruesa, ¿ok? Muy bien aquí. O sea, lo más alto posible para evitar que el precio siga subiendo. Por supuesto, siempre vas a tener que dejar un espacio. ¿Entiendes? Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos inversores, lo que llamamos detallistas, el retail, o sea, somos inversores pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no es que tú vas a llegar a este punto, vendes y de una vez el mercado cae. No, porque no tenemos esa potencia económica para hacer eso.
Probablemente nosotros vendamos aquí y el precio tal vez suba un poquito más, vuelva a bajar, oscile, nos haga alguna zona de distribución antes de caer. De la misma forma la compra, cuando tú compras por la parte baja, tú normalmente no es que compras y el precio se va de una vez. Puedes comprar y el precio puede retroceder un poquito más, puede subir, puede bajar. Entonces tienes que dejarle un margen de movilidad al activo antes de que vaya en la dirección que tú estás analizando, que tú estás pensando a la hora de hacer ese movimiento de la inversión. Entonces tenemos que calcular de luego de esa entrada, digamos, hasta qué nivel nosotros podemos aguantar esas pequeñas fluctuaciones que no me indique una pérdida grande y que tampoco me indique que el precio se va a desplomar, ¿ok? Por lo tanto, en pocas palabras, un stop loss debe estar ubicado por debajo de todos los factores importantes para una entrada ideal y ubicado por la parte alta de todos los factores importantes para una venta ideal, ¿ok? ¿Qué te quiero decir esto? Bueno, si yo en el primer gráfico que tengo aquí, tengo todos mis factores, digamos, medias móviles, perfil de volumen, algún cruce de indicador, bueno, mínimos anteriores. Entonces mi stop loss tiene que estar ubicado por todo, debajo de todos los criterios que yo pueda decir, esto es una entrada. En la parte baja debe ir mi stop loss de manera de evitar que el precio, si esto sale mal y el precio se desplome, tú pierdas mucho, pero lo suficientemente lejos de la entrada para que las fluctuaciones del mercado normalita, que puedan subir y bajar un poco, no te saque del mercado. Exactamente igual como ya te lo expliqué en la venta. Si nosotros ya vemos, por ejemplo, este caso aquí rápidamente, vemos que está un precio totalmente extendido, tal vez vemos los indicadores con debilidad, tal vez identificamos que por la parte alta había una zona de resistencia importante, entonces nosotros establecemos una venta, ¿entendido? Pero hay que dejarle espacio al activo por si acaso, digamos, faltaba algún mechazo, algún movimiento un poquito más arriba antes de que el precio pueda buscar en una dirección. Por lo tanto, determinar esos factores con respecto a tu entrada y tu salida va a ser clave, ¿ok? Vamos a colocarte unos videos, bueno, un video no, un ejemplo, ¿verdad? Un video, un ejemplo con respecto a un videojuego que tal vez te pueda hacer entender un poquito mejor. Esto es un videojuego que yo jugaba muchísimo antes. De hecho, estas capturas ya un poquito más modernas. Los gráficos que yo jugaba eran mucho más feos, de la de los imperios. ¿Entendido? Entonces vamos aquí a suponer que esta zona donde están los soldaditos rojos es la zona de las personas que quieren vender el activo. Y donde están los soldaditos azules es la zona donde quieren comprar los activos. Nosotros vamos a hacer una compra. Entonces nosotros dentro de esta zona donde están los soldaditos, ¿ok? Azules, nosotros vamos a hacer una compra por aquí. Pero como es una lucha de oferta y demanda, nosotros tenemos que proteger esa posición como que si estuviéramos protegiendo nuestro castillo. Entonces nosotros aquí, debajo de esa compra, vamos a tener medias móviles, ¿verdad? Vamos a tener perfiles de volumen, lo que te estoy colocando aquí. Vas a tener algún soporte importante, ¿entendido? Nivel de precio que en otro momento te ha dado un rechazo. Y detrás de todos estos criterios que te estoy nombrando, que están por debajo de mi compra, entonces yo debo colocar mi stop loss, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí en unas líneas, aquí, mi stop loss. ¿Qué pasa con este stop loss? Lo que me quiere decir es que en el momento de la lucha de vendedores y compradores, en caso que yo me equivoque y los vendedores le ganen a los compradores, entonces él me saca del mercado, pero como de último recurso antes de que los vendedores me conquisten mi castillo. ¿Entendido? Ahora, por el contrario, si esta lucha de vendedores y compradores la ganan los compradores, yo me voy a ir con el precio subiendo, pero no me toca mi orden, porque si yo me meto y coloco un stop loss muy ajustadito, puede ser que las compras las ganemos, pero yo sea uno de los sacrificados. ¿Ok? Entonces, otra persona que tiene su stop loss más atrás es el que se va a ir arriba y es el que va a cobrar y va a conquistar
el activo más arriba va a ganar más dinero. ¿Ok? Digamos que esto es algo como un ejemplo básico. Ahora, vamos a colocarte el mismo ejemplo, pero en el caso de las ventas. ¿Ok? Con otra gráfica que tal vez te pueda ayudar. En este caso nosotros vamos a vender. Entonces nosotros colocamos una orden de venta por aquí adelante, donde están los rojitos. ¿Entendido? Y en la parte de atrás de nuestra orden debemos tener medias móviles, ¿entendido? Niveles en este caso de resistencia, algún nivel de perfil de volumen importante por la parte alta. O sea, hay debilidad en el mercado. O sea, cositas que nos digan a nosotros, indicios que nos digan a nosotros, me estoy marcando todos estos cheques, que el mercado va a bajar, ¿ok? Que va a caer. Entonces nuestro stop loss debe ir por la parte de arriba, en este caso más arriba, donde están todas esas órdenes. El principio es el mismo que en el caso de que los que están comprando suban el precio y empiecen a luchar con los que están vendiendo. Entonces, si los que venden ganas, entonces yo me voy con mi precio hacia la parte baja a conquistar esta tierra en la parte baja. ¿Entendido? Ahora, si yo me coloco muy ajustado, yo puedo ser uno de estos sacrificados. ¿Entendido? Yo puedo ser este, yo puedo ser este, yo puedo ser este, porque coloco mi stop loss. Entonces, ok, los vendedores ganan, pero yo fui uno de los de las primeras líneas que fueron sacrificados. En cambio, si yo me coloco más atrás, le doy más espacio, entonces probablemente nosotros ganemos, ¿entendido? Pero obviamente hay cierta tropa que va a estar sacrificada. Lo importante es que no sea yo el que esté sacrificado, ¿entendido? A la hora de las compras y ventas en órdenes, ¿ok? Entonces, bueno, quise traerte este ejemplo, espero que te sea un poquito gráfico, de una forma de hacer entender que yo tengo que estar por detrás, mi stop loss, o sea, mi stop loss tiene que estar por detrás de todos esos factores que me hacen a mí hacer una entrada para poder yo proteger mi posición. Si pierdo ya la posición, tiene que decir que mi stop loss estaba como último recurso antes de que el movimiento me cambiara una tendencia mucho más profunda, ¿ok? Eso es lo que más o menos quiero saber. Ahora, siempre hay una pregunta, una inquietud que es muy interesante de todo, es acerca que el stop loss mental o colocar la orden. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de usar? En fin, yo uso de las dos en mi caso. ¿Entendido? Y varía dependiendo del activo y del contexto que yo tenga. Si mi posición está, según mi criterio, en un movimiento que apenas se está iniciando, ok, hacia una tendencia, hacia alcista o bajista, pues por lo general no te coloco un stop loss de orden, sino que te coloco un stop loss mental, ok. Ahora, si ya yo veo que tal vez voy buscando el último impulso, alguna oportunidad para buscar un impulso más, pero en temporalidades pequeñas, pero ya yo sé que en temporalidades grandes el precio me va a ir en lado contrario, entonces sí debo colocar la orden para evitar de que si ese último impulso me sale mal, ok, el precio se me desplome completamente y tengo una pérdida más grande. Ahora, tomando en cuenta mi experiencia, yo lo puedo dividir en dos situaciones realmente acerca del stop loss mental o colocar la orden. Repito, es de acuerdo a mi opinión personal. Cada quien o otros traders pueden tener otra opinión. Y esto va más que ver con la psicología. ¿Entendido? Eso tiene que ver más con la psicología. Por ejemplo, si tú tienes experiencia sobre todo en el control emocional, lo mejor es tener un stop mental, porque así tú vas a evitar los mechazos y las falsas rupturas que te saquen del mercado, porque vas a encontrar mechazos y falsas rupturas que tú dices, bueno, el mercado no, resulta que el mercado se devuelve. Entonces, pero un stop mental hace que tú puedas colocar una alarma, ¿entendido? En vez de colocar la orden, y cuando el precio te llegue a ese nivel, tú puedes hacer otro análisis y tomar la decisión si cierras la operación en pérdida o por el contrario observas que simplemente fue un movimiento rápido, algún mechazo para ir en movimiento que tú consideras que va a ser, ¿ok? Ahora, esto genera una fuerza de voluntad importante, ¿entendido? Si no tienes experiencia y estás empezando, lo mejor es colocar una orden y asumir esa pérdida. ¿Por qué? Porque si no, tu psicología te empieza a fallar y cuando el precio empieza a caer, ¿ok? Digamos que tú, por ejemplo, tienes esta línea de tendencia y tú
compraste en esta zona pensando que el precio va a seguir subiendo. Entonces el precio empieza a caer, a caer. Entonces tú dices, bueno, ahorita sí, el precio llega a este nivel. No, no, bueno, voy a esperar un poquito más. Y sigue cayendo. No, yo espero que ahorita sube. Y cuando te das cuenta, ¡pum! El precio se va al fondo. ¿Entendido? Porque tu psicología no estaba preparada para entender que, mira, si me llega a este nivel, no, yo tengo que cerrar mi posición de forma manual. No importa que sea una pérdida. ¿Entendido? Porque es preferible perder poquito, pero volverlo a intentar, que en una sola operación perder mucho. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿ok? Ahora, como te dije, si no tienes experiencia, lo mejor es colocar una orden, ¿ok? Mientras tú empiezas, porque si no, las emociones te van a dominar, ¿entendido? Puede pasar también que se te vaya la luz, que se te corte el internet, entonces no te dé chance de colocar la orden. Otra cosa que yo puedo ver a la hora de colocar un stop loss o mental es la temporalidad. Por lo general, si yo estoy operando con mucho apalancamiento, debo tener cuidado porque si yo no coloco el stop y se me da un movimiento fuerte, no solamente puedo eliminar mi posición, sino que me agarra de lo de mi cuenta, dependiendo del tipo de cuenta que tengas. Por lo tanto, debes usar un stop loss. Ahora, cuando son temporalidades grandes, yo realmente no uso el stop loss porque el tiempo me permite, me permite analizar en el momento de que el precio empieza a caer si yo realmente amerito cerrar esa operación o simplemente es un retroceso natural del mercado. O sea, cualquiera de ese tipo de situaciones, pero en conclusión, pienso que los dos se pueden usar tranquilamente. Yo en lo personal uso los dos todavía, pero si estás empezando, si tienes poca experiencia, lo mejor es que tú recurras a colocar tu orden de stop. Eso sí, bajo unos criterios, bajo tu propio, digamos, tu propio estudio. ¿Ok? Ahora, esto te lo vas a aprender mejor en los gráficos. Vamos a ir a los gráficos para colocarte un par de ejemplos, entendido, que te puedan tal vez guiar. Repito, guiar, ¿ok? Porque esto varía mucho dependiendo del activo, dependiendo de las situaciones, ¿ok? En la descripción vas a tener un curso de trading donde te explico acerca de los movimientos chartistas y hay ciertos parámetros a la hora de colocar un stop loss. Lo que sería bueno es que eso sea uno de los criterios y lo combines con lo que te voy a mostrar a partir de ahora en los gráficos. Bueno amigos, aquí ya estamos en las gráficas, estamos en gráficas y vamos a tratar de buscar diferentes ejemplos, ¿ok? Este video va a ser un poquito larguito, voy a tratar de colocarle diferentes ejemplos para recordarte que lo del stop loss es un arte, o sea, cada quien poco a poco va a ir sacando su forma de establecerlo de acuerdo a tu sistema de trading. Yo voy a tratar de colocarte algunos ejemplos para que te sirvan para comparar, ¿ok? Estamos en este momento en Cardano, esta es una operación que estoy llevando en Cardano, ¿ok? Aquí ustedes saben que están mis líneas amarillas que son las entradas, tengo la línea verde, el posible target, ¿ok? Y la línea roja para mí son los stop loss, ¿ok? Pero en este caso voy a eliminar todo eso para que hagamos un análisis un poquito más profundo de dónde voy a colocar yo mi stop loss y por qué termino colocándolo en los 2.45, 2.42 en este momento. Lo del precio es irrelevante. Recuerda que este es un video que va a ser atemporal, un video explicativo y que probablemente tú lo veas mucho más adelante y Cardano tal vez esté en 10 dólares o en 20 dólares o por el contrario esté en $1, no lo sabemos. En este momento no lo sabría decir, ¿ok? Pero sí vamos a ir a analizar. Estoy en gráfico diario. Vamos a ponernos en contexto. Nosotros sabemos que para buscar entradas, ¿verdad? Dependiendo de tu sistema de trading, tienes que tener unas condiciones. En este momento, esta operación no la hice tomando el gráfico diario donde estoy. En gráfico diario lo que trato de verificar es mi tendencia, ¿entendido? Mi tendencia. Y mi tendencia principal veo que es alcista, ¿entendido? Estoy viendo que es alcista, ¿ok? Sin embargo, tiene cierta debilidad, ¿ok? Cierta debilidad. En mi sistema de trading, que tal vez si has visto mis videos diariamente lo vas a ir aprendiendo, porque tengo un ADX con pendiente negativa, que es decir que no tiene fuerza el movimiento y probablemente el monitor esté en una direccionalidad bajista que puede seguir llevando el precio a la parte baja en gráfico diario, ¿ok? Si yo me acomodo un poquito mi gráfico voy a ver que el movimiento está bastante extendido y que no ha tenido un retroceso.
¿Eso quiere decir que yo no lo puedo operar a la alza? No, no quiere decir eso. Simplemente quiere decir que tengo que buscar otra temporalidad. ¿Por qué? Porque si yo me baso en mi gráfico diario, la tendencia es alcista, sí, pero ya se está agotando. Ya ha tenido cierto agotamiento. Por lo tanto, yo me voy a ir a un gráfico de 4 horas. Y en este gráfico de 4 horas, entonces yo voy a poder establecer algunos otros parámetros. ¿Qué quiere decir? Como mi tendencia principal es alcista, pues la probabilidad de que los movimientos hacia el alza continúen. Pero recuerdo que tengo debilidad en mi ADX, por lo tanto, lo que yo tengo que considerar es que estoy trabajando un rango, o sea, estoy en un proceso de rango. No quiere decir que el precio se va a desplomar, simplemente que estoy trabajando en una zona de rango. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, para tener un buen stop loss hay que tratar de establecer una muy buena entrada. ¿Entendido? Si yo hago un backtesting, en este caso a Cardano, porque es importante hacer el backtesting, yo veo que el precio casi siempre busca retroceder a la media de 50 periodos en el gráfico de 4 horas. ¿Ok? Entonces, lo que me está dando en este momento a mí es un indicio que estoy sobre la media de 50 periodos. Hay una probabilidad de movimiento al alza. ¿Ok? Hay una probabilidad de movimiento al alza. Por ese lado, vamos bien. ¿Qué otra cosa utilizo yo para entrar? Las medias móviles. A mí me gusta que el precio esté por encima de las medias móviles. ¿Entendido? En este momento estoy en el medio. Digamos, no es el punto ideal que me gusta con respecto a las medias móviles, pero tampoco es tan malo porque sigo estando por encima de la media móvil de 50, que digamos que es la más importante. Digamos que este es un punto, un criterio intermedio, ¿entendido? Que yo puedo tomar. Voy a utilizar otras situaciones, que es por ejemplo el caso del perfil de volumen. El perfil de volumen me indica zonas donde el volumen de transacciones, digamos, ha estado mucho más complicado, o sea, mucho más congestionado, donde hay más volumen de transacciones. Entonces, esto me está diciendo que el principal volumen lo tengo por la parte alta. Esto me está marcando a mí un techo, ¿entendido? Un principal techo, ¿ok? Que es definitivo, que no lo pueda romper, no, porque fíjense cómo en otras ocasiones, pues, obviamente lo ha superado, ¿ok? Lo ha superado. Ahora, lo que me coloca a mí es en perspectiva con respecto a mi posibilidad de operativa, ¿ok? Una posibilidad operativa. Por lo tanto, yo estaría buscando un movimiento muy pequeñito hacia la parte superior con una pequeña resistencia en el medio. Digamos que la operación está complicada. Entonces yo puedo aquí decidir hacerla en vez de spot, la voy en apalancamiento. ¿Entendido? Para poder sacarle un mayor rendimiento en un movimiento cortico. Yo sé que ustedes se están preguntando, bueno, Rafael, pero el stop loss, calma. Lo que pasa es que todas estas cosas hay que tomarle en cuenta para buscar el stop loss. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando ya yo decido algunos parámetros para yo buscar que puedo irme al alza, entre esos algunos otros más, que tampoco, porque no es el video de entrada, sino de stop loss. ¿Entendido? Yo voy a empezar a ver mi criterio, mis medias móviles. Digamos que esto no es una operación tan segura. Yo veo mi perfil de volumen por la parte superior y veo mi segundo perfil de volumen por la parte inferior en esta zona. ¿Ok? Porque si yo me acerco aquí un poquito más claro, voy a eliminar esto que acabo de marcar para que tal vez lo puedas ver. Como aquí en esta parte, aunque está oscuro, digamos que está la barra horizontal un poquito más grande. Por lo tanto, eso me indica a mí que esta zona de perfil de volumen es una zona importante. Si yo esta misma zona me doy cuenta, veo que tengo un movimiento que fue soporte, un movimiento previo que fue soporte, y que en un movimiento no muy lejano fue resistencia, donde estoy marcando las flechas. Por lo tanto, es una zona de interés. Ahora, si yo voy y entro en una operativa aquí donde está en este momento el precio, y yo te marco estas líneas amarillas aquí, que sería mi entrada, la mayor probabilidad que tiene todo el mundo de colocar su stop loss es aquí abajito del mínimo anterior seguido, ¿ok? Esto sería, digamos, lo que todo el mundo va a hacer. El problema de mi stop loss aquí, donde todo el mundo lo va a colocar, ¿ok? Es que las ballenas, los exchanges y los grandes, esta información la tienen. Entonces tú dices, bueno, mi stop loss es pequeñito porque yo estoy entrando aquí y yo solamente estoy arriesgando 2%. Perfecto. ¿Ok?
pero no le estás dejando margen al movimiento de que pueda tener algún rebote. Ya te voy a explicar ese tipo de movimiento cuando uno toma decisiones, las decisiones que uno tiene que tomar. Cuando uno toma la opción de stop loss, un stop loss quiere decir detener las pérdidas. Pero tú las pérdidas las vas a detener cuando ya llega el precio, un momento donde dice que tu sistema falló. ¿Ok? Tu sistema falló. O sea, cuando llega un momento que tu sistema te dice, mira, esto salió mal, es mejor detenerlo. Por lo tanto, tú tienes que identificar en qué nivel realmente el precio va a salir mal. Ahora, tomando en cuenta que tengo este movimiento aquí de perfil de volumen, esta zona que te estoy marcando aquí, y que ya fue un momento el precio rechazado, existe una posibilidad de que el precio baje nuevamente a esa misma zona, ¿ok? Y luego busque la dirección que nosotros estamos esperando. Entonces, un stop loss muy ajustado lo que va a hacer es sacarte de la operación aquí. Él va a seguir bajando y cuando tú entres en short en esta zona, porque crees que se va a desplomar, entonces el precio sube y te saca otro stop loss más arriba. ¿Ves? Porque no le das un margen de que el activo se pueda mover. ¿Ok? Todavía no hemos hablado de porcentaje, ya vamos a hablar de porcentaje. Hay que dar ese margen. Entonces, si yo voy a eliminar todo para no tener tantas cosas en el gráfico, estoy viendo que mi tendencia se está moviendo sobre la media de 50 y yo puedo decir que digamos una línea recta, aunque yo siempre les hablo a ustedes de zonas. ¿Ok? Este sería mi primer nivel que el precio tiene que romper para decirme que el precio va mal, que el nivel va mal. El segundo nivel que me tiene que romper es el segundo perfil de volumen, que ya lo habíamos determinado en esta zona. Como te dije, porque ya en una ocasión el precio fue rechazado desde el punto de vista de resistencia y en otra ocasión fue rechazado al alza. Entonces, si yo hago una operación en este momento en 2.76 buscando un movimiento alcista, mi stop loss debe estar colocado, ¿ok?, por debajo de esta zona de perfil de volumen, ¿entendido? Y por debajo, ¿ok?, vamos a colocarte de ese mínimo anterior importante que te lo refleja, no donde llegó la última velita cerca que tienes, no, donde se realizaron realmente grandes transacciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los novatos va a colocar el stop loss, es aquí donde estoy marcando este círculo, ¿entendido? Por lo tanto, es muy fácil porque está muy cerca que te venga un mechazo y el precio luego siga su rumbo, ¿entendido? Siga su rumbo. Ahora bien, Rafael, ¿por qué tú crees que ese tipo de situaciones puede pasar con respecto a que te bajen ese mechazo, eliminan el stop loss que tienen todo el mundo y luego el precio se va en su dirección? Bueno, el ejemplo más claro lo tenemos en el precio anterior y vamos a revisarlo aquí. Si tú veías este movimiento y hacías una entrada en esta zona que te estoy marcando, obviamente vamos a saber que en ese momento nos vamos a imaginar que de aquí a la derecha no existía, que no lo hemos visto, ¿ok? Nosotros veamos claramente una tendencia alcista, o sea, una entrada en ese círculo no estaría descabellado al alza, ¿ok? Muy bien, pero a partir de aquí, de ese movimiento, de esta entrada que tuviese realizado aquí, tú tenías que ubicar un stop loss. Y tu stop loss tenía que estar ubicado en el punto anterior de importancia de perfil, de volumen y de todos esos criterios que tú tienes para hacer la entrada. Por lo tanto, tu stop loss debía quedar aquí abajo. ¿Ok? Aquí abajo. ¿Qué pasó con el precio? El precio se desploma, se empieza a desplomar, llega a la zona de fuerza, a la zona donde había volumen, donde te acuerdas el ejemplo que te acabo de colocar de los soldaditos, donde estaban todos los soldaditos aglomerados. Bueno, esa zona donde están todos aglomerados era esta zona que está aquí. ¿Entendido? Y el precio fue rechazado al alza buscando la dirección que yo quería. Por ponerte algo, todavía nos está entrando en una pauta plana. Y mi stop loss no me lo toca. Ahora, ¿qué porcentaje yo estaba arriesgando ahí?
estaba arriesgando 18%. Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar decisiones si ese 18% tú lo podías soportar o no. ¿Ok? Entonces, si no lo podías soportar y el precio y el análisis te está diciendo que tu stop loss quedaba aquí abajo, entonces esto no era una entrada viable. ¿Entendido? Eso no era una entrada viable. Por lo tanto, ¿por qué? Porque probablemente tu porcentaje, dependiendo de lo que tú puedes decir, 5%, 6%, no va acorde con lo que yo considero como digamos, no es lo que yo quiero arriesgar con respecto a eso. Ahora, por ejemplo, la entrada anterior que te estaba explicando que no colocamos el porcentaje, mi entrada sería aquí en 2.76, por decirte algo. Entonces, mi stop loss iría por la parte baja. ¿Ok? Por la parte baja. Vamos a colocarlo aquí, líneas rojas para que te quede más claro en el ejemplo. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver el porcentaje de riesgo. Estoy en un 16, 17%. ¿Entendido? ¿Soy capaz de asumir esa pérdida? No. Entonces no es mi entrada ideal. Entonces esta entrada yo no la debería hacer. ¿Ok? Si no es tu entrada, si tú no puedes soportar ese nivel. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que el precio lo tumben a esta nueva, hasta la zona de perfil de volumen, donde están los últimos soldaditos que te van a defender, como te coloqué en la presentación de PowerPoint, ¿ok? Para luego tal vez buscar su movimiento alcista. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, este stop loss aquí donde está, yo lo dejo quietecito, el precio se me baja, yo tengo que tomar decisiones, ¿entendido? ¿Quiere decir que tengo que llegar hasta esperar que el precio me llegue a 16 para cerrar la operación? No, tú la puedes cerrar antes. El problema es que tienes que visualizar de qué forma, digamos, tú les puedes estar viendo esa bajada. Porque el precio puede bajar. Vamos a explicarte aquí. El precio puede bajar, puede ir bajando, pero tal vez va bajando sin volumen. Entonces eso es un retroceso. Entonces no tiene por qué salir de la operación. Simplemente busca más bien otra compra en un nuevo nivel de volumen, porque la compra ideal sería es aquí abajo, cuando te estoy marcando este recuadro amarillo. Entonces yo puedo hacer es otra compra en la parte baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para yo saber que mi tendencia realmente cambió es cuando yo pierda el nivel de 2.27 y 2.32. ¿Qué pasa? Si el precio de verdad me pierde este nivel, entonces quiere decir que la tendencia alcista me está cambiando. Por lo tanto, es preferible cerrar la operación. ¿Ok? Entonces son decisiones que uno empieza a tomar. Yo sé que a lo mejor en esta primera parte, en este primer ejemplo, estás un poquito confundido con respecto a tanta información. Ya vamos a buscar algunos otros ejemplos, porque lo que te quiero mostrar en este video son varios ejemplos que te permitan tomar ese tipo de decisiones. Vamos a eliminar todos estos dibujos y vamos a buscar otro ejemplo. Vámonos ahora a otro mercado. Vamos, en este caso vamos al Forex, vamos al euro dólar. ¿Ok? Para ver otro ejemplo acerca de cómo utilizar o qué necesitamos ver para nosotros colocar un stop loss un poco más eficiente a la hora de hacer nuestro trading. ¿Ok? Estoy en este momento en gráfico diario en el caso del euro dólar. Es cierto que los que operan Forex no operan en temporalidades tan grandes, por lo general son de 4 horas hacia abajo, son temporalidades más pequeñas, pero sí nos permite para tener un contexto del mercado el gráfico diario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en gráfico diario, en el caso del Forex, que aquí donde estoy marcando el primer círculo, nosotros confirmamos un movimiento de tendencia a la alza con la ruptura de la media de 50 periodos sobre la de 200 de abajo hacia arriba, lo que se conoce como un cruce de oro, ¿entendido? Y por aquí en la parte más arriba tenemos lo contrario, un cruce de la media de 50 periodos de arriba hacia abajo, lo que se conoce como un cruce de la muerte. ¿Okay? Este tipo de cruce se puede catalogar como uno de los indicadores, escucha bien, uno de los indicadores para nosotros ver que podemos estar en tendencia bajista sobre un pequeño tiempo determinado. ¿Y por qué uno de los que te estoy diciendo? Bueno, porque fácilmente el precio también puede hacer esto, es cruzar, ¿ok? Y luego volver a cruzar arriba. Lo que pasa es que por lo general el segundo cruce vuelve a caer. Esa es la mayor probabilidad. ¿Que existe una probabilidad que después se vaya hacia arriba? Sí,
sí existe, ¿ok? Pero digamos que para efectos de este ejemplo vamos a catalogar que de aquí, en este lado izquierdo empezó la tendencia alcista y aquí justo donde estamos vamos a una tendencia bajista, ¿ok? También nosotros podemos ver que nosotros teníamos una línea de tendencias, ¿ok? La cual fue, teníamos aquí la primera, ¿entendido? La cual fue superada donde te estoy haciendo el círculo, ¿entendido? Se nos hace una segunda línea de tendencia, ¿ok? Ya, este no era, vamos a buscar el otro, las otras rayitas, las que son en pequeño rango. Aquí hay otra línea de tendencia, te la coloco doble, es porque la puedo colocar una línea o dos, pero lo más recomendable es que tú coloques dos líneas, ¿entendido? Porque son zonas lo que uno busca. Y esta zona también fue superada a la baja aquí. Por lo tanto, tenemos dos líneas de tendencia con ruptura. Eso lo que nos puede indicar es que ya hay debilidad en el precio. Por lo tanto, nosotros vamos a la baja. Ya después que nosotros identifiquemos la tendencia principal, ok, aquí en el euro dólar, nosotros entonces en gráfico diario vemos la tendencia. Ojo, este ejemplo te puede servir también si haces en 30 minutos, en 15 minutos. Lo importante es que tú verifiques la tendencia, ok. Me voy a 4 horas, que sería digamos, la temporalidad donde voy a operar. En el caso de los que trabajan con MetaTrader se le dice H4, ok, la tendencia H4 en Forex. Pero sería una H4, es una 4 horas, tendencia de 4 horas. Entonces, nosotros podemos ver claramente cómo aquí está la ruptura. Te estoy marcando otra ruptura de arriba hacia abajo, ¿entendido? Y que el precio ya tocó la media de 200 en una oportunidad y el precio fue rechazado a la baja, y en este momento estamos nuevamente sobre la media de 200 y la probabilidad, dependiendo de tu análisis, ojo, por lo menos en mi caso que yo uso estos indicadores, yo tengo una direccionalidad bajista en el monitor, ¿entendido? Y una debilidad en el ADX. Esto me dice a mí que esto es un rango o una caída. Por lo tanto, no puedo estar buscando en este momento movimientos al alza, sino movimientos a la baja. Entonces, ya determinado mi nivel de tendencia, y que en este momento entonces en vez de abrir un long lo que voy a estar pendiente es de un short, entonces yo digo, bueno, voy a entrar en 1.1763 en short. Aquí donde estoy marcando esta línea, que te la voy a colocar ahora amarilla. Ahora, ¿dónde yo coloco mi stop loss? Lo que todo el mundo va a hacer rápidamente es colocar el stop loss por encima del máximo anterior en 1.18. ¿Ok? Esto va a ser lo que te va a hacer todo el mundo rápido. Esto es, digamos, lo más rápido. Lo que te dicen es busca el mínimo anterior, ¿ok? O en la ruptura de la figura chartista. Ya vamos a colocar ejemplos de figuras chartistas, pero aunque esos ejemplos sí los tengo mucho en el curso de trading. En el curso de trading te doy los ejemplos, los stop loss de las figuras chartistas. Lo que pasa es que esto que te estoy explicando ahora te va a reforzar para mejorar un poquito más esa toma de decisión. Ok, ¿qué pasa? Repito, si tú colocas el stop loss y cuando tú colocas una orden, eso va a una base de datos. La mayoría de las personas va a colocar la orden justo donde te la estoy colocando yo en este momento. Por lo tanto, esa información la tienen los dueños de las plataformas y la tienen obviamente las ballenas, porque muchos de los dueños de las plataformas son ballenas. Entonces, si ellos se acumula muchos stop loss pequeños de nosotros que somos inversores pequeños en estas zonas, ellos van a buscar a través de, obviamente, sus inversiones, de que el precio suba, se toque el stop loss, ¿entendido? Y luego el precio venga a bajar. ¿Ok? ¿Qué pasa con eso? Porque de eso viven los exchanges. Los exchanges viven de las comisiones, y mientras más stop te toquen, obviamente ellos van a ganar más dinero, porque tú vas a tener la necesidad de depositar más dinero en tus cuentas, ¿ok? Fíjense que cuando tú a veces empiezas a retirar mucho, me pasó en estos días inclusive con Bimbo, ¿ok? Empecé a retirar varios días seguidos, y me mandan un mensaje: hey, ¿no te gusta nuestra plataforma? ¿Por qué retiras tanto? ¿No te gusta esta criptomoneda? Compra esta. O sea, se empiezan como a preocupar, este está sacando mucho dinero. Claro, tampoco era mucho, hacía retiros de $20, pero como lo hacía muy seguido, te empiezan a informar. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de zonas. Ahora, ¿qué pasa con esta zona que está aquí? Ya yo sé que aquí el precio viene. Entonces yo tengo que buscar una zona donde yo tenga más soldaditos, más importantes, ¿entendido? Para nosotros ubicar. Entonces, en este momento el precio
en gráficos de 4 horas está en el medio de las medias móviles, ¿entendido? Por lo tanto, tengo cierta resistencia hacia la parte baja. Digamos que no es casi seguro que el precio se va a desplomar todavía en esa zona, ¿entendido? Sin embargo, aunque el análisis diga eso, entonces nosotros nos acercamos, vamos a ver si me acerco un poquito más para que puedas ver, ¿entendido? Vamos a colocarte las medias móviles huecas que dan como más espacio a la vista. Y si te das cuenta, tengo la media de 10 periodos girando en carita triste hacia la parte baja. Y la media de 50 lleva esa tendencia a la alza, pero cada vez con menos desaceleración. Por lo tanto, esto es una zona de congestión para mí, ¿entendido? Donde la entrada al short no estaría mal, pero debo tener paciencia porque hay muchas zonas. Digamos, las medias móviles también nos pueden servir de soportes y de resistencias dependiendo del tipo de activo. Por lo tanto, si yo entro en short ahí, digamos, por medias móviles ya es un requisito que no lo tengo muy claro porque estás en contra mía en este momento. Ok, tengo el máximo anterior. Voy a utilizar ahora, otra cosa voy a utilizar? Mi perfil de volumen, ¿entendido? Yo lo puedo utilizar dependiendo del periodo, ¿ok? Ya se me abrió fue Fibonacci, que vamos a utilizar Fibonacci, pero ya vamos a buscar perfil de volumen, ¿entendido? Y yo lo voy a utilizar desde que se me inicia el swing bajista. Esto puede ir variando, ¿ok? Entonces fíjate lo siguiente, mi perfil de volumen más importante está justo por encima de mi precio. Esta zona de perfil de volumen funciona también como soporte o como resistencia. En este caso, como está por encima del precio, yo puedo catalogarlo como resistencia. Ahora, si yo me voy a mi histograma que está vertical en este momento, o sea, que está horizontal, perdón, en este momento, veo que la segunda zona de volumen más importante, ¿entendido? Me coincide con estando un poquito más arriba del máximo anterior, ¿ok? Entonces, donde la mayoría de las personas está colocando su orden aquí están colocando más soldaditos. Te lo voy a dejar así, te voy a colocar varias flechitas de estas, ¿ok? Para que puedas entendido lo de los soldaditos. Digamos, aquí se están colocando todos los soldaditos, ¿ok? Los que te mostré en el ejemplo del PowerPoint, del videojuego de la Edad de los Imperios. Aquí se están colocando las órdenes. Ya yo sé que si aquí se están colocando las órdenes, en este caso serían de stop, ¿ok? Las órdenes de venta, ¿entendido? Unas órdenes de venta. Entonces, esta información ya la tiene el exchange, ¿entendido? Y dependiendo de la cantidad, van a venir aquí a tocarte ese stop loss. Entonces, ¿dónde debes ubicarte tú? Detrás de todos los soldaditos. Ya entonces en este caso sería el máximo anterior. Tendríamos el perfil de volumen que nos está indicando, están los soldaditos. Y cerca tengo otro máximo anterior, ¿ok? Otra zona que yo puedo catalogar de cuidado, ¿ok? Entonces yo coloco aquí. Ya tengo mis zonas, entre estas dos zonas que te estoy marcando las flechitas verdes, es una zona donde existe la posibilidad que las ballenas puedan venir a tocarte ese stop y luego continuar con tu movimiento bajista. Hay más herramientas que yo puedo utilizar, claro. También tenemos los retrocesos de Fibonacci, ¿entendido? En este momento nosotros podemos establecer un retroceso de Fibonacci y fíjate que el primer nivel que nosotros hemos colocado para un stop loss no me coincide con ningún nivel de Fibonacci. Por lo tanto, no tengo una razón realmente fuerte para decir que el precio aquí me va a rebotar. Estamos hablando del 1.18, 1.6 en este momento. Recuerden que el precio es irrelevante porque cuando ustedes vean este video van a verlo, obviamente el precio va a estar en otro lugar. ¿Entendido? Entonces, lo que me está diciendo a mí es que, mira, este nivel de resistencia es muy débil porque no hay tantos criterios que tú puedas tener. Ahora, el segundo nivel de resistencia, ¿entendido? No solamente estoy por encima de los máximos anteriores, estoy por encima del perfil de volumen
y me puedo ubicar por encima de este nivel de 0.38 de Fibonacci. Por lo que me indica es que ya ese nivel de 0.38 de Fibonacci, te voy a colocar otra flechita, pero esta vez un poquito más gruesa, ya el precio tocó esa zona y el precio fue rechazado a la baja. Ok, vamos a cambiarla de color para que puedas tener otro ejemplo. Entonces, ¿dónde va tu stop loss? Por detrás de todas estas cosas, amigos. Por aquí arriba. El stop loss tiene que ir en 1.92, 1.18.9, por aquí, por esta zona en la parte alta. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué porcentaje estoy arriesgando de mi inversión? Digamos que serían 0.91%. ¿Entendido? Ahora, obviamente tienen que tener en cuenta que en el caso del Forex, pues el porcentaje de control es menor porque se usa mucho apalancamiento. ¿Entendido? Eso lo voy a explicar ya en otro lado. Lo que tienes que ver tú, si ese 1% se ajusta a tu, digamos, a tu porcentaje de inversión. Ahora bien, Rafael, tú necesitas que el precio te llegue a 1.92 a juro para romper o para cerrar esa operación. No. Lo que pasa es que lo que nos está diciendo esto es que si el precio te llega a superar el 1.92 es porque la tendencia se va a devolver alcista. O sea, el stop loss tiene que ir colocado donde ya tú no tengas más opción, donde ya tú sepas que de verdad que si el precio se fue al otro lado de tu análisis y tu análisis salió mal, porque van a salir mal los análisis, ¿entendido? Eso tengan lo que siempre les va a pasar, si sean el experto más experto. Entonces es preferible salir del mercado, en este caso sería preferible perder el 1% y buscar otra posibilidad. Ahora, ¿entendido? Tú vas a estar ubicado por encima, como te dije, de todos esos soldaditos de este nivel de perfil, de esta zona de congestión, para que tú evites los mechazos. Porque el caso es que las plataformas siempre te van a recomendar que te apalanques mucho, ¿entendido? Y que te coloques tu stop loss justo antes o después del mínimo anterior. Es porque ellos saben que tú estás ahí y ahí te van a ir a liquidar. ¿Entendido? Ahora bien, hay algo muy cierto, que también hay que irlo poco a poco agregando en los diferentes ejemplos que te voy a ir mostrando. Ok, entramos aquí en 1.17, ¿verdad? Y ya nosotros catalogamos que nuestro stop loss va a estar por aquí arriba en 1.91. Perfecto. ¿Ok? El precio se te puede venir, puede seguir subiendo. Y tú tienes que analizar de acuerdo a tu sistema, obviamente, si esa subida lleva fuerza. ¿Entendido? Entra volumen en esta siguiente subida, lleva fuerza, llega volumen, entonces tú puedes cerrar la operación de forma manual y no esperas que te llegue hasta el stop loss. ¿Entendido? Ahora, si tú ves que de repente el precio sube rápido vertical y luego vuelve a bajar simplemente un mechazo, tú simplemente observaste, no te toca el stop, entonces tú dices, ¿para qué voy a salir? Si lo que fue un mechazo, no hubo volumen, esto simplemente fue para sacar el stop loss y el precio empieza a bajar, pues en este caso estamos hablando de un short. Ahora, cuando el precio empiece a bajar, por lo general yo espero la segunda o tercera vela, ¿ok? La segunda o tercera vela. ¿Por qué? Porque por lo general cuando hay rupturas de nivel, o sea, cuando de repente tú entras en 1.79, el precio rompe, él tiende a regresar rápidamente a la misma zona, deja un pequeño mechazo, como decís, vuelve a entrar en la zona antes de continuar su movimiento a la baja. Por eso es que después de la segunda y tercera vela, entonces yo mi stop loss, que está en 1.92, cierro esa orden y la coloco justo en mi precio de entrada o un poquito más arriba. En este caso que voy en short, un poquito más abajo. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que el precio viene bajando, viene bajando, viene bajando y de repente entró volumen y compra. ¡Pum! Y te llevan el precio al alza. Bueno, tú sales o con cero pérdidas, ¿entendido? O digamos tal vez con $2 de ganancia, $3, no sé, con un poquito, ¿entendido? Porque puede pasar que de repente el precio viene y se te devuelve. Ahora, por el contrario, si el precio sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, tú agarras tu stop loss,
lo empiezas a correr más abajo y donde tú decidas tomar ganancia, si decides tomar ganancia aquí o si decides tomar ganancia en otra zona de resistencia, ya eso sería cuestión tuya, donde tú colocas tu take profit. ¿Ok? Pero siempre cuando tú entras a una operación tienes que dejar un espacio de margen, ¿entendido? Voy a borrar todo esto otra vez. Tienes que dejar un espacio de margen entre la entrada y el stop loss para que tú tengas dos cosas. Uno, evites los mechazos locos que se te puedan presentar. Y dos, ok, tú puedas tomar decisiones. O sea, que te dé margen de tomar decisiones. ¿Entendido? Ahora, y entender que la forma del stop loss es porque si no te das cuenta, entró mucho volumen y el precio se va disparado y te saca, quiere decir que la tendencia, en este caso la retoma alcista, entonces es preferible tener esta pérdida y reactivar la posición con otro ejemplo, o sea, con otra posición, ¿entendido? O sea, hacer otra nueva oposición, ¿ok? De manera que tú puedes hacer otra entrada con otro activo o con el mismo activo y retomar tu movimiento, pero ya tú controlas la pérdida. Este negocio se trata de controlar pérdida, ¿ok? Por supuesto que vamos a buscar otro ejemplo para seguirte poniendo en contexto con algunas otras estructuras. Ok amigos, ahora vamos para otro ejemplo, vamos a hablar acerca de acciones, vámonos para General Electric, que esta es una acción que yo analicé hace poco antes de hacer este video, pero como este es un video temporal, probablemente lo veas en mucho tiempo. Y este análisis nos llevó a que General Electric va a tener un movimiento alcista, o sea que vamos a analizar para un long, vamos a buscar un stop loss, digamos, un poco más ideal para un long, ¿ok? En este momento estoy en gráfico semanal, voy a borrar toda esa cantidad de líneas que dejé colocadas y vamos a volver a hacer la estructura porque yo considero que es un movimiento alcista. El precio en este momento, a diferencia de los otros activos que te he colocado de ejemplo, aquí sí estamos por encima de las tres medias móviles. Por lo tanto, digamos, ya tenemos esos soldaditos de fuerza, esos niveles de soporte. Tengo la media de 10 periodos, la media de 200 periodos y en este caso la media de 50 periodos. En caso de las medias móviles, estamos a 1, el precio está por encima de las medias móviles, ¿entendido? O sea, ahí vamos bien, ¿ok? Tenemos un mínimo anterior inmediato que está, en este caso, el activo está en 1.05, está en 94 dólares, ¿ok? Y tenemos unos mínimos de una temporalidad, digamos, un poquito más grande, donde tal vez podemos hablar nosotros de gráficos mensual, porque en este momento estoy en gráfico semanal, entendido, en la zona de los 53, que prácticamente nos hizo un doble piso. Ahora bien, como estoy en gráfico semanal, en el caso de las acciones, yo busco tendencia en el semanal, pero mi operativa debería ir en gráfico diario, ¿ok? En este caso las acciones, repito, para mi sistema de trading, esto mismo se aplica para temporalidades más pequeñas, ¿ok? Pero en mi caso, porque yo lo opero de esta forma. Entonces, me voy a gráfico diario y fíjate que yo identifico mi tendencia, mi alcista en este punto donde hubo el cruce de las medias móviles. Esto en mi caso. Y voy a hacer una entrada en 1.05, ¿ok? Entonces voy a buscar el 1.05, voy a colocar mi línea amarilla donde yo voy a comprar mi acción, ¿ok? Repetimos, ¿qué es lo más lógico rápidamente? Que tú dices, bueno, yo voy a colocar mi stop loss por debajo de los mínimos anteriores y donde está mi media de 200 periodos. Y no estaría mal, esto no es un stop loss malo. ¿Por qué? Porque aunque está bastante ajustadito, ¿entendido? Tengo tres medias móviles por arriba más 1, 2, 3 mínimos anteriores. O sea, tengo varios niveles de criterio que me pueden considerar que un stop loss en 93.70 estaría bastante bien. Estamos hablando de un movimiento donde estaremos buscando un stop loss de 11%. Un 11% para acciones es bastante bueno, amigos. Entonces, nosotros podemos ver claramente que en esta zona, ¿ok? En esta zona tenemos un nivel de rechace al alza con la media de 200, ¿entendido? Y que a su vez esa misma zona en gráfico diario en 2 o 3 ocasiones hubo un rechazo como resistencia. Por lo tanto, ese nivel de precio de 93.70, 93.60 en el caso de esta acción es un nivel bastante
importante, es un nivel a considerar, ¿ok? Entonces, vamos bien, tenemos 10-11%, es aceptable. Normalmente yo trabajo en mi caso entre 10 y 15% de stop loss. En el caso de acciones tú puedes alargar un stop loss a 20-25%, no hay ningún problema. Porque te digo, cada mercado es distinto, es muy distinto la volatilidad que pueda tener las criptomonedas, el forex, el tipo de apalancamiento que tú utilices, ¿ok? Por ahora vamos bien en 93.70. Ok, vamos a buscar algunos otros indicadores que nos puedan ayudar. Por supuesto, el perfil de volumen es uno de los que me encanta, ¿entendido? Es uno de los que me encanta. Si tienes la versión gratuita de TradingView, como la que tengo yo, lo tienes que hacer manual, como lo estoy haciendo en este momento, ¿entendido? Pero si tienes la versión de pago, tienes una función donde lo puedes colocar y la plataforma te lo coloca automático. Ok, perfecto. Entonces fíjate que tenemos otro indicador. Tenemos las medias móviles por debajo de nuestro precio de entrada. Los mínimos anteriores nos está marcando aquí para colocarlo en 93. Y el perfil de volumen lo tenemos en esta zona aquí abajito. Ok. Estaríamos hablando de entre los 90, 89, 90. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable realmente? Es que nuestros soldaditos están en las medias móviles, en el perfil de volumen importante, en la otra media móvil, pero también tengo otras órdenes, otros soldaditos aquí en esta zona. Y estos soldaditos, me refiero a los soldaditos, repito, por lo que te presenté en las diapositivas, en la primera parte del video, son zonas donde posiblemente se ubiquen personas también con sus stop loss, y son zonas donde esas órdenes que están colocadas ya, los exchanges ya saben que están ahí, que ellos tienen la base de datos, porque cuando tú registras tu orden está en una base de datos y obviamente hay una persona detrás de esa máquina viendo y te dice, mira, en el nivel de 90, 91, 92, 93 hay muchos stop loss colocados de manos débiles. ¿Ok? ¿Por qué saben que es de manos débiles? Pues obviamente ellos tienen una información que nosotros no tenemos, que es cuánto dinero hay ahí. Hay formas de pagar para que tengas una parte de ese tipo de información, pero por lo general no está. Entonces, ellos no le costaría nada sacar un mechazo a esta zona, tocarte el stop loss para luego irte hacia la parte superior. ¿Ok? Entonces ya nuestro stop loss de 93, digamos, tiene una debilidad porque el segundo nivel más importante de volumen está por debajo. Entonces mi stop loss debería realmente ubicarse en la parte baja. Estaríamos hablando entonces de un stop loss de 85-86 aproximadamente. Eso nos crecería el riesgo a 18%. En mi caso, en acciones todavía es un stop loss aceptable si estoy trabajando en temporalidades de gráfico diario, porque eso también varía un poquito con la temporalidad. Y creo que te lo puedo explicar con este mismo ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjate que ya estoy colocando otro nivel de protección para mi stop loss. Porque recuerda que el stop loss no está colocado para que te saque a cada rato. El stop loss está colocado es para que tú evites pérdidas cuando el mercado hace lo contrario a lo que tú consideras. En este caso yo considero que el mercado en General Electric es alcista, pero si ocurre alguna catástrofe, algún atentado, alguna situación como la que sucedió en el 2019-2020, ¿ok? Entonces que el mercado lo va a tirar al suelo, es preferible yo salir y perder 18% a perder 60-70%, ¿ok? Por eso es que las mejores entradas, mientras las entradas sean más ajustaditas, ¿entendido? Nuestro stop loss va a tener menos riesgo de pérdida. Repito, en este caso, si tú dejas el stop loss, ok, si tú dejas un stop loss en 93, como lo habíamos puesto al principio, no está mal, ¿entendido? Te lo quiero dejar claro, vamos a colocarlo aquí en discontinuo. No está mal porque tienes ya varios criterios que te dicen que el precio ahí está protegido. Pero si queremos una mayor protección, entonces nosotros lo podemos utilizar en 96. También repito, como en el ejemplo anterior, que no quiere decir que tú te quedes mirando el precio hasta que llegue a 86 y te saque. No, eso es para evitar catástrofes, ¿entendido? Catástrofes. Ahora, si tú ves que el precio va cayendo, pierde la primera media móvil, la segunda y ya empieza a perder
la de la media de 200 y hay un volumen importante que te dice, que te indica la debilidad, entonces tú esa posición la puedes cancelar antes de que lleguen. No necesitas perder los 18%, lo que tal vez puedes perder 7% o 5%, de acuerdo a que tú consideres que dentro de tu análisis ya lo que tú analizaste no se dio. ¿Entendido? Ahora bien, eso forma parte de la experiencia, por esto que para esto no hay una regla, digamos, universal, sino empezar tú a ver cómo se mueve el activo. Por el contrario, si nosotros empezamos a observar que el precio empieza a subir, ¿ok? En la acción que empieza a subir, ¿entendido? Entonces, si el precio empieza a subir, recuerda que siempre hay una posibilidad de que el precio vuelva a llegar al punto de entrada, o sea, que vuelva a retestear. No todo el tiempo lo hace, pero que vuelva a retestear. Y tú te quedas ahí tranquilito, pero si sale la tercera vela, la siguiente vela, con el movimiento alcista, entonces tú automáticamente ese stop loss lo colocas a precio de entrada. ¿Por qué? Porque ese nivel de precio de entrada va a permitir que tú el escenario perdedor lo elimines. O sea, que si el mercado, dependiendo, hay un desplazamiento, lo que sea, y el mercado se desploma, tú vas a salir sin perder nada. ¿Entiendes? Entonces es una forma de tú gestionar tu posición. Ahora, yo lo que te recomendaría en este caso es que esperes 2 o 3 velas, dependiendo de la temporalidad que lo estás utilizando, ¿entendido? Tomando en cuenta que el precio tiende cuando hay una ruptura de nivel, tiende a volver a caer, ¿ok? Tiende a volver a caer antes de buscar, digamos, la tendencia que tenías analizada. Ahora bien, vamos a tratar de hacer con este mismo ejemplo porque creo que me va a servir en temporalidades más pequeñas. En este caso vamos a irnos a 4 horas para ver la tendencia, ¿entendido? Para ver la tendencia, y en 1 hora vamos a buscar la entrada y vamos a operar, ¿ok? Muy bien. Nosotros si vamos entonces a gráficos de 4 horas, nosotros podemos ver que estamos dentro de un rango con una posibilidad de movimiento alcista, porque no cambia, en esa parte no cambia el análisis desde el semanal. Ahora, tienes que estar claro que estás en el primer nivel de la parte alta del rango. ¿Entendido? En el primer nivel de la parte alta del rango. ¿Ok? Y el segundo nivel del rango está por aquí más arriba. En este caso serán los 116. Entonces, una compra aquí en temporalidades pequeñas, lo que te está indicando es que hay una resistencia importante por la parte alta. Cuando usted hace temporalidades más pequeñas, por lo general uno busca son movimientos apalancados. ¿Ok? Entonces, cuando yo detecto que mi tendencia en 4 horas puede ser alcista, pero tengo esta resistencia, pero yo quiero operarla, pero digamos tipo scalper o tipo intravía, no tan abajo, porque es que ya como son temporalidades de 2 y 5 minutos, la estrategia es distinta. En este caso te estoy hablando con temporales, digamos, menos tiempo, pero no tampoco al scalper, ¿ok? Entonces yo me vengo a gráficos de 1 hora. Y en gráficos de 1 hora, tomando en cuenta mi análisis que considero que va a seguir subiendo, yo me encuentro que tengo una divergencia bajista, o sea que el precio va subiendo, la divergencia en el indicador las tiene marcando, por lo tanto existe una posibilidad que el precio en 1.05 no sea el precio ideal, que yo pueda encontrar un precio más abajo. Entonces el precio en vez de ser en 1.05, yo debería esperar mi entrada es en 1.0475. Por aquí debe estar mi entrada, colocarlo en línea amarilla. Por lo tanto, ya me estoy ahorrando un poquito de ese movimiento que, claro, en gráficos de 1 hora, si yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Es para en gráfico diario, para buscar una inversión más a largo plazo. En gráficos de 1 hora es una inversión para comprar hoy y vender mañana. ¿Entendido? Prácticamente. O vender comprar en la mañana y vender en la tarde. Entonces, mi entrada no sería en 1.05, mi entrada sería en 1.04. Ahora, como son temporalidades muy cortas, por lo general, si es el caso de acciones, por eso te digo que eso va a variar dependiendo del activo, por lo general estas entradas se hacen con apalancamiento. Entonces, el apalancamiento te reduce el margen de tu stop loss.
porque se multiplica, así como cuando tú metes $100 y le das a 10x, se te multiplica la inversión por 10 veces, pues tu nivel de stop loss de riesgo también se minimiza. O sea, mientras más sea el apalancamiento, tienes menos margen a la hora de colocar tu stop loss. Entonces, aquí yo tengo que ver, entonces digo, bueno, voy a marcar aquí mi perfil de volumen, pero en este caso no de todo el swing de gráfico diario, no, sino en el swing de mi temporalidad de 1 hora. ¿Entendido? Entonces, aquí me está marcando unos niveles bastante interesantes. El precio justo en 1.05 está sobre el perfil de volumen importante. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay una probabilidad que ni siquiera me baje a 1.04. ¿Ok? Que a partir de ahí rebote. Hay una probabilidad. No quiere decir que no. Sigo insistiendo que la mejor zona de compra sería 1.04. ¿Ok? Mientras más abajo esté pegadito a mis niveles de soldaditos de soporte, mejor. Tengo una sola media móvil por encima, las otras dos las tengo por debajo, por lo tanto vamos bien en medias móviles, no 100%, pero vamos bien. ¿Por qué? Porque las medias móviles tienden a, como puedes ver aquí atrás, tienden a formar parte de un nivel de resistencia o soporte dependiendo del caso. Y nuestro perfil de volumen está ubicado, aquí lo voy a colocar en este nivel que está aquí, en los $103. ¿Entendido? $103. Rafael, ¿por qué este nivel no lo fijas en la temporalidad diaria? Porque la cantidad de volumen en el gráfico diario a este nivel es bajo, pero sí puede existir algún rebote en temporalidades bajas, hablando de gráficos de 1 hora, o sea que pueda tocar aquí, subir y luego volver a caer, por ponerte un ejemplo. Entonces ya yo tengo mis soldaditos tengo dos medias móviles, tengo un perfil de volumen, tengo un mínimo anterior importante que me está marcando una línea de tendencia. Esta línea de tendencia te lo voy a colocar con una flecha también. Una línea de tendencia. ¿Ok? Lo cual puede ser rota y ese retroceso. ¿Qué otra cosa yo puedo agregar para confirmar mi zona de stop loss? Obviamente los retrocesos de Fibonacci, en este caso en el swing solamente porque estoy en temporalidad de 1 hora. Y fíjate lo siguiente. El nivel 0.38 me coincide con la media de 200 y me coincide con el siguiente nivel de perfil de volumen. ¿Qué me quiere decir eso? Me está indicando que ese nivel de 1.03 es importante en la temporalidad de 1 hora. Por lo tanto, mi stop loss tiene, como voy en long, voy en compra, tiene que ir por debajo de ese nivel. ¿Ok? En este caso lo colocaría en 102. ¿Por qué, Rafael? Porque esto me quiere decir es que el precio, yo tengo este espacio en el precio entre 105 y 102 para que la acción se pueda subir, bajar, hacer su etapa de consolidación, entendido, sin que me esté cambiando la tendencia. Ahora, si el precio me pasa los 102 hacia abajo, entonces quiere decir que ese precio no se va a parar en 102, sino que existe la probabilidad de que me llegue a 98. Por lo tanto, si en temporalidades cortas yo estoy apalancado, en un movimiento a 98 es muy grande, ¿ok? Porque estoy apalancado. En el caso del gráfico diario que te coloqué en este ejemplo, tú estás comprando la acción solamente. No estás tan apalancado o no debería estar tan apalancado. Entonces, nosotros estaríamos hablando aquí de un riesgo, tomando en cuenta que entraras en 1.05, estamos hablando de un riesgo de 2.62%. ¿Entendido? De la inversión. Obviamente tienes que estar claro que si vas apalancado, este porcentaje aumenta en el riesgo. O sea, lo que te baje 2% puede ser 20% si tú vas a 10x, ¿ok? Aproximadamente puede ser 20%. Digamos que si tú invertiste $100, pero te apalancas a 10x y el nivel te llega a 1.02, entonces tú estarías perdiendo aproximadamente unos $20. Por ponerte un ejemplo, si tú inviertes 1000, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, tu stop loss debería estar es aquí, ¿ok? En 1.02. O como te digo, esto no es una ciencia exacta. Tú decides si tu tamaño de inversión te permite invertir ahí. O sea, si ese riesgo es válido o no. Eso lo decide cada uno de ustedes, ¿ok? Yo en mi caso sí, yo aquí me invertiría tranquilamente, ¿entendido? Yo podría soportar esta posición, digamos, de $100 perder
$20, tomando que me apalanque un poquito, obviamente lo pudiese permitir, ¿ok? Repito lo mismo que te he dicho en otras ocasiones, no necesariamente tienes que esperar que te llegue a 102. Lo de este movimiento es para evitar esos movimientos que son catastróficos, que son de verdad que te van a sacar. Ahora, tomando en cuenta que tienes por arriba las medias móviles, el perfil de volumen, el nivel de Fibonacci 78, existe la posibilidad que el precio empiece a caer, rebote en uno de estos niveles y vuelva a subir. Entonces, o tú ganas dinero porque el precio va al alza, o simplemente tú dices, bueno, mira, llevo 0,50%, esto como que no va para el baile, esto me salió mal, entonces tú cancelas manual, ¿ok? O por el contrario, si el precio, repito, si el precio va subiendo, entonces tú lo que tienes que esperar la segunda o tercera vela para ver si no te ha hecho el throwback, ¿entendido? Y cuando se vuelva a montar el siguiente movimiento al alza, entonces usted agarra ese stop loss, amigo, lo coloca al precio de entrada y espera que el movimiento se vaya hasta donde usted considere. Hay otras técnicas, ya te he enseñado técnicas en el curso a través de la extensión de Fibonacci por buscar un take profit, lo que tú consideres de ganancia, o simplemente vas a ir subiendo el stop loss hasta que el precio sea el que se te devuelva y te saque de la posición, ¿ok? Entonces, estos serían como decir unos ejemplos que te pueden ayudar a cómo ubicar los stop loss dependiendo de tu estrategia. Obviamente te he dicho que hay otras estructuras que son las estructuras chartistas, la cual te la explico más detallada en el curso de trading. Yo lo que haría es que a esa forma que yo explico en el curso de trading, el cual está en la descripción, cuando tú empiezas a ver la figura chartista, cada figura ahí te explico dónde colocar el stop loss desde el punto de vista chartista. Yo lo que te recomendaría es que, tomando en cuenta ese análisis chartista, sea uno de los criterios para tú colocar el stop loss. Recuerda que el mercado real forma parte de gente muy inteligente, de personas que ya saben eso, dónde tú ubicas tu stop loss, dónde sería lo más lógico que tú ubicaras el stop loss. Por lo tanto, no puedes descartar que te bajen el precio, te eliminen el stop loss y luego el precio empieza a subir. Ahora bien, tomando en cuenta el punto de los stop loss mentales, este tipo de situaciones tú lo que puedes colocar es, bueno, mira, mi stop loss estaba, vamos a eliminar todo esto y lo vamos a colocar otra vez, ¿ok? Stop loss, yo estoy aquí en 1.05, voy a hacer mi entrada en 1.05, ¿ok? Mi entrada en 1.05, perfecto. Mi stop loss, lo máximo que yo puedo permitirme en este caso perder va a ser 1.02, por ponerte otro ejemplo. ¿Ok? Pero tú esa orden no la vas a colocar. ¿Entendido? O sea, no la vas a colocar, tú vas a tener eso mentalmente. Tú lo que vas a hacer es que en el 1.03, vas a colocar una alarma. ¿Entendido? Aquí en TradingView tiene una función donde colocas alarmas. ¿Ok? Aquí dice alertas. Y tú configuras ahí, ¿verdad? O en la plataforma que estoy utilizando, de que cuando el precio esté llegando a ese nivel de 1.03, te pueden enviar un mensaje de texto, un correo electrónico, o te va a sonar el teléfono si tienes la aplicación activada. Entonces tú puedes revisar, mira, me llegó a 1.03. Ahí tú analizas si de verdad el precio se te viene encima o no, ¿entendido? Antes de colocar tu stop loss. Pero ya tú sabes que mentalmente no puedes salir de 1.02. El problema que está, como te expliqué al principio, es la fuerza de voluntad que tú tengas de que si te llega a 1.02 tú vendas. ¿Entendido? Cuando la gente tiene experiencia es lo más recomendable. ¿Por qué? Para evitar estas situaciones que te voy a mostrar en este mismo ejemplo. ¿Ok? En este mismo ejemplo. Vamos a borrar todo esto aquí. Estos mechazos que tú ves aquí, estos mechazos rápidos, los hacen para eliminar los stops. ¿Entendido? Los stops. Y luego el precio va al movimiento contrario. ¿Entendido? Entonces, cuando tú tienes un stop mental, este no tiene tantos mechazos, pero tienes otro aquí, otro tú evitas que este movimiento te saque. Tú evitas que este movimiento te saque sin darte cuenta. ¿Ok?
el movimiento baja rápido, fíjate, en una hora baja y sube. Entonces, si tú tienes un stop físico, este te saca y luego el precio se va en la dirección. Si tú lo tienes mental, aquí lo que te va a sonar es una alarma, ¿entendido? Y tú te vienes a tu gráfico, estás donde sea, cónchale, vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a ver aquí la estructura, vamos a poner aquí, ya se me está pegando un poquito la computadora, más bien hoy se me ha portado bastante bien con este video tan largo. Ok, perfecto. Entonces mira, si tú colocabas una alarma aquí en 99, por ponerte un ejemplo, entonces tú venías a ver el gráfico, tú dices, bueno, el precio me bajó, pero tú ves que dentro de la formación se te hace esta vela que tiene mecha por debajo y cuerpo chiquito arriba. ¿Qué sabes tú que es esa vela? Es una vela de cambio de tendencia, una vela de reversión. Entonces tú evitas de salir de la posición, ¿entendido? Simplemente inclusive yo compraría más y me voy con el movimiento. Pero este stop no me lo tocan, ¿entendido? Este stop que está aquí no me lo tocan, ¿ok? En este caso de las acciones también uno tiene que echarse una tomadita de cuenta el caso de los gaps, ¿ok? Porque en el caso de los gaps casi siempre tienden a cerrarse y aquí había un gap grande. Te fíjate que lo que hizo esta vela fue venir a cerrar el gap y luego irse a donde tenía que irse, te da la parte alta. Entonces con los stop mentales tú eliminas esta posibilidad de que te saquen de la posición. Ahora, el stop mental depende de práctica, depende del backtesting del activo que tú tengas y de una fuerza de voluntad increíble, porque muchas personas pasan es que cuando el precio empieza a caer, digamos, está aquí, entonces yo digo, bueno, yo coloco por citar con mi stop aquí en 103. Entonces cuando el precio va llegando, entonces les da por decir, no, no, pero ahorita se recupera, entonces lo bajo aquí a 102. Entonces el precio sigue bajando, y ustedes empiezan a mirar la gráfica, no, 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 pero es que el precio, no, no, yo voy a bajar, ahorita sube, y en ese ahorita sube, lo siguen bajando, hasta que después pierden toda la posición. Por eso es que la parte del stop mental, cuando eres nuevo, es muy difícil. Cuando eres nuevo es mejor colocar la orden en la posición. ¿Entendido? Entonces, te repito, para no hacerlo porque creo que este video ya me está quedando muy largo, ya me pasó la hora, es estar atento a mis análisis. Voy a tratar, yo casi nunca les hablo mucho de stop loss, voy a tratar de hablarles un poquito más del stop loss. En conclusión con este video es, revisa los stop loss naturales de las figuras chartistas, ¿ok? En la temporalidad que tú quieras. Donde va el stop loss natural de la figura chartista, ahí no te vas a colocar porque es lo que sabe todo el mundo. ¿Entendido? Es lo que todo el mundo sabe. Al contrario, yo lo diría así. Ahí es donde, digamos, rapidito. Si aquí viene una entrada donde está el 105 y todo el mundo va a colocar un stop loss en 103, entonces yo lo que haría es comprar una posición en 105 y la segunda compra yo la colocaría donde todo el mundo coloca sus stop. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la posición, si la plataforma o las ballenas te vienen a tumbar tu stop loss, tú lo que haces es comprar con ellos. Y tu stop loss debe ir más abajo, debe darle más espacio a la acción para permitir que la acción baje y luego suba, porque recuerda que nosotros no movemos el mercado, ¿entendido? No es porque nosotros compramos se fue el precio, no, eso lo hacen otras personas, eso lo hacen otras instituciones. Entonces yo al contrario, donde te diga naturalmente, mira, aquí va el stop loss por la figura chartista, no, ahí es donde tú debes colocar tu orden de compra porque existe una posibilidad de que el precio llegue y sube. Entonces, en conclusión, el stop loss debe ir debajo de todos los criterios que tú tengas para buscar una buena entrada, ¿entendido? Cuando vas en long o encima cuando tú tienes tus criterios para ir en short, específicamente donde coinciden perfiles de volumen, ¿ok? Con niveles de Fibonacci y con medias móviles, de manera de que las demás personas tengan las órdenes por encima de tu stop loss. O sea, que todos los demás que quieran operar, entendido, que todas esas personas que quieran operar
y si coloquen su stop loss, ellos estén aquí donde estoy colocando la flecha, aquí donde va a estar la masa, colocando su stop loss, donde están estas flechitas azules. Entonces, como ya tú sabes que la masa va a colocar su stop loss ahí, no, tú eres más pila porque tú viste este video y sabes que tu stop loss va por debajo de ellos. ¿Entendido? Por debajo de ellos, ¿ok? Si hay un mechazo, entonces que el exchange y los grandotes se coman a estos primeros, ¿entendido? Para que el precio se vaya allá y yo me voy con ellos. O por el contrario, si de verdad el mercado se cayó, bueno, te sacó y ya no hay más remedio. Así que bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Hay muchos ejemplos más que se pueden ver. Trata de estar viendo mis análisis diarios. Voy a tratar de hablar un poquito más acerca del stop loss. Espero que recuerda que esto es una información de ejemplo educativa. No hay una regla específica para tú colocar un stop loss. Cada quien lo va a asumir y cada mercado es distinto. Entonces, de acuerdo a lo que tú estés operando, tú debes desarrollar tu stop loss y tomando en cuenta tu nivel de riesgo. Por lo tanto, no te quedes solamente con el porcentaje de pérdida. Tienes que ver un poquito más allá, ser un poquito más pícaro a la hora de pensar cómo compran los grandes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.